Es la oración que uno de los siervos del Señor, llamado Francisco de Asís, hacía, y era su lema de todos los días cuando iba a empezar un día. Hazme un instrumento de tu paz, Señor, donde haya odio, que yo ponga amor, donde haya sufrimiento, que yo pueda ayudar. Esto nos hace recordar que la palabra de Dios, tomada del libro de Deuteronomio, uno de los 5 primeros libros de la Torá, o el Antiguo Testamento, llamado Pentateuco, el Deuteronomio, que es la ley de Dios, Dios nos dio una oportunidad para decidir entre el bien y el mal. De acuerdo al verso 15 del capítulo 30, dice Yahvé poderoso: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Así que Dios Yahvé poderoso nos da a elegir en dónde queremos estar, con el bien que es Dios o con la muerte que es Satanás. Muchos todavía no entendemos esa parte, porque estamos en proceso de crecimiento espiritual. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Acercarnos más a Dios en Jesucristo mediante una relación personal con el Señor Jesús. Y estamos buscando una relación permanente con Él, constante. Pero desafortunadamente, nuestra naturaleza humana, buscamos esa relación con el Señor Jesús, pero lo hacemos de manera intermitente. ¿Qué quiere decir intermitente? Que hoy me acuerdo y no me vuelvo a acordar hasta mañana, y no me vuelvo a acordar hasta en otro tiempo. Por eso, hoy en este día, el Pentateuco nos hace recordar que Dios Yahvé poderoso nos dio el raciocinio, que nosotros, cuando Dios nos crió y hechos del barro, para que tengamos vida y razonamiento, de su ser salió lo que llamamos el soplo de vida. Pero ese soplo de vida, que es el Espíritu de Dios, viene a nosotros con la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es la sabiduría, el discernimiento. Por eso Él nos dice: miren, les doy a escoger entre el bien y la vida eterna, o entre el mal y la muerte eterna. Entonces dice en el verso 16: si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos. El Señor Dios poderoso de la vida Yahvé nos ama a todos, aunque no todos los seres humanos son hijos de Dios, porque solo se es hijo de Dios cuando se ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador y ha sido bautizado para adoptar la ciudadanía celestial. Hay muchos en la tierra que no son del pueblo de Dios, pero Él los ama por igual, porque cada ser humano fue creado a la imagen sagrada de Dios, y cada ser humano es precioso ante los ojos de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda.
Por eso Él vino en persona a humillarse al nacer del vientre de María, la madre del Señor Jesús, y tomar naturaleza humana y nacer tan sencillo y humilde como un bebé. Se hizo un Dios pobre para nosotros, el tomado naturaleza humana, porque quiere y busca salvar a todos. Por eso, nosotros debemos recordar que nuestra relación con Dios es el rumbo de crecer espiritualmente para buscar nuestra relación con Dios personal de manera constante, a cada momento, diariamente. No que tengamos una relación o una fe con Dios intermitente para adornar la palabra, sino debe ser constante. La sentencia es que si no nos acercamos a Dios y obedecemos sus mandatos, hay una consecuencia. Y no es que Dios sea malo, porque Dios es el Dios del bien y del amor. Dios, su esencia es amor. Pero quienes nos condenan a nosotros es nuestra decisión de caminar en el camino equivocado. ¿Quién dijo amén? Amén. Por eso, cuando Él envió a su Hijo Jesús y nació bebé, encarnado del vientre de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús comprendió nuestras debilidades, comprendió nuestros sufrimientos. Él no cometió pecado cuando fue a donde Juan el Bautista para ser bautizado, sino llevó cargando los pecados de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro, para que Él, como primer Hijo de Dios, nos llevase a nosotros a ser herederos de la vida eterna y ser también hijos de Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermano, y por eso el Señor Jesús en su evangelio de este día nos habla a cada uno de nosotros que estamos en este culto divino, en esta anáfora también se dice, o en esta santa misa, o en este servicio solemne de adoración a Dios. Si usted no está en paz en su corazón, no puede adorar a Dios en el Espíritu. No puede hacerlo porque su corazón está ocupado con el resentimiento hacia un hermano, hacia una hermana, o con el resentimiento de su papá a su mamá, o con su vida pasada. Por eso, el Señor Jesús nos dice en el verso 23, así que si al llevar tu ofrenda al altar, como se hace aquí en Santa Natividad, y te acuerdas que tienes algo que no te deja estar en paz, sea con alguien presente aquí o alguien que te hizo un daño en el pasado, Dios te invita a reconciliarte con Él. Primero, reconcíliate con Dios. Por eso el tema de esta predicación es: Dios busca que nos reconciliemos con Él. Pero nosotros no entendemos esa parte y pensamos que porque ya venimos a la casa de Dios y nos hincamos y dimos una ofrenda allí, ya estamos en paz. No, lo que Dios está buscando es que usted se reconcilie con Él, porque solo al reconciliarse con Dios, usted puede reconciliarse con todos los demás, y no como dicen por ahí en el argot latino, de dientes para afuera, sino de corazón.
Pero también nos recuerda que como pueblo de Dios estamos llamados a vivir en la rectitud como pueblo de Dios. Y nos habla acerca del adulterio. El adulterio no es allegar al hecho carnal, sino el adulterio también está en el deseo y en la situación mental. Y tantas otras cosas que nosotros hacemos. Adulterar la relación con Dios no necesariamente es el adulterio del matrimonio, es adulterar la relación con Dios cuando levantamos un falso. Adulteramos nuestra relación con Dios cuando vemos que a alguien en la calle se le cayó un billete de a 100 y en vez de levantarlo y entregárselo, nos paramos sobre el billete, chiflando en la loma, para que cuando ya se alejó la persona, lo recogemos disimuladamente. Eso es adulterio también. Todo lo que no le agrada a Dios adultera nuestra relación con Dios, la quebranta, la quiebra, la rompe. Y nosotros, para restablecer nuestra relación con Dios, se da en el primer paso que damos nosotros, de ir y reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. ¿Quién dijo amén? Por eso, el salmista en este día nos dice en el verso 9, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el pueblo de Dios su camino? ¿Cómo? Guardando la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede adulterar. Por ejemplo, fácil y sencillo. Uno de los mandamientos, el primero, dice, no pondrás a ninguna otra cosa creada en el cielo, debajo de la tierra, en el lugar de Dios, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, cuando nosotros hacemos devociones de invocación a otras cosas que no es Dios, estamos también adulterando nuestra relación con Dios, porque no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. O sea que la Biblia es la palabra de Dios. Y no podemos argumentar en contra de la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Pero sabemos que usted y yo estamos en un proceso de crecimiento, porque tenemos una relación con Dios intermitente y necesitamos fortalecerla a una relación constante y depender totalmente de Dios. Porque el propósito que el Señor Jesús vino a fundar su familia, que la llamamos iglesia, es para que nosotros dependamos totalmente de Dios. Nosotros no dependemos de nuestros esfuerzos. Todo lo que viene de Dios. Y como familia de Dios, estamos llamados a depender de Dios. Y cuando digo familia de Dios, abarca toda la cristiandad, sin mirar el nombrecito de nuestra denominación. Porque todo aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo es el pueblo de Dios. ¿Quién dijo amén? Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, y ahora ustedes van a entender en el verso 3 del capítulo 3. Búsquenlo. Corintios 3:3 dice, porque todavía son débiles, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterio puramente humanos. ¿En qué manera somos débiles? Cuando hay cuestiones que no nos unifican dentro de la propia congregación. Cuando uno de ustedes dice, mira, allá van los favoritos del Padre, o mira, allá van X o X, entonces somos débiles porque estamos contrapunteándonos.
pero también como familia de Dios a nivel mundial. Cuando vemos que pasa un hermano pastor con su Biblia debajo del brazo y lo criticamos porque lleva un traje de $3,000. O me ven a mí, a este pobre siervo de ustedes con el cuello sacerdotal y me critican. Entonces no hay unidad entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía estamos débiles. Necesitamos crecer en Dios. Nuestra relación tiene que ser constante y comprender que todo proviene de Dios. Por eso, el apóstol Pablo termina este mensaje en el verso 9. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Todo aquel que sirve a una comunidad espiritual predicando el evangelio, ya se hace anglicano, ya se hace romano, ya se hace ortodoxo, adventista, o todo el nombre que usted quiera, al final somos compañeros en la obra de Dios. Y mientras que no nos veamos así, no podemos crecer espiritualmente. Por eso dice el Señor, y ustedes, la iglesia, el pueblo santo de Dios, somos un sembrado, una construcción que ha construido Cristo Jesús. Y esto viene a la memoria al Padre Esteban Saucedo, que sembró la semillita aquí el 28 de diciembre de 1996. Ya tenemos nuestros 25, 26 años. Y somos un sembrado. ¿Quién los sembró? Cristo Jesús. ¿De quién es este sembrado? De Cristo Jesús. ¿De quién es la cosecha? De Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que dar de cosecha? El amor de Dios. Porque un pueblo que no comparte el amor de Dios no puede reflejar a Cristo Jesús. Un pueblo que no se ama el uno al otro no puede dar a conocer el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación es mensaje de amor. Y recordando que esta obra llamada iglesia le pertenece a Dios. ¿Quién dijo amén? Le pertenece a Dios. Pero solo vamos a alcanzar esa meta cuando le pidamos a Dios que nos preste su corazón. Que Cristo Jesús nos preste su corazón bendito y sagrado, para que en ese corazón podamos amar a todos. Y podamos amar inclusive a aquel que te ha lastimado, o aquella persona que te ha dañado, o aquella persona o comunidad que te ha discriminado, o todo aquel daño que haya hecho. Solo con el amor del Señor Jesucristo podemos perdonar. Por eso pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos dé un corazón para amar. Himno 379.